Listo, perfecto. Quédate película. Entonces, la primera habilidad que vamos a ver esta semana, como la semana pasada vimos introducción a la prueba, ahora vamos a partir con los primeros ejercicios y las primeras preguntas que ustedes van a tener en el bolsillo. Estas se llaman habilidad o básica o de, vamos a ir viendo los diferentes nombres que le da el REMR, o localización también se llaman, o de información explícita. Entonces, hoy veremos las recomendaciones iniciales para que ustedes sepan lo de la prueba. Una prelectura, es decir, lo que vamos a hacer antes de empezar a responder las preguntas, antes de leer el texto siquiera, y luego la primera competencia básica. Entonces, primero tenemos que, al encontrarnos con el primer texto, o la primera parte de los textos, nosotros identificamos qué tipo de texto es. En este momento está tomando solamente narrativos y textos no literarios. Ahora, dentro de los no literarios puede poner un texto como una, no, noticia ya no usa, eso es nuevo, pero puede ser, por ejemplo, una tesis, un informe, o también una infografía. Esos son los recursos que puede basarse el libro, entonces uno va, le echa una mirada rápida y dice como, ah, es un cuento. Ah, no, es un microcuento. Es un extracto de un libro, de una novela. No, es un extracto de un ensayo. Es un extracto de un informe. Es una planilla de una infografía. Vamos a ir viendo más adelante todo eso. Entonces, la primera visión es con lo que ustedes se encuentran. Entonces, reconocemos el tipo de texto. Ahora, nosotros, como les decía la semana pasada, vamos a estar usando un lápiz, del de Mina, y aparte un lápiz de color para poder ir destacando. Por ejemplo, acá, en el ejemplo que yo tengo abajo, destaqué con destacador. No hay problema con llevar destacadores a la prueba. Y más lápices de colores. Lo que no se puede llevar es el estuche completo. No todos, pero hay examinadores, y con razón, que les pueden hacer problema por llevar un estuche grande. Entonces, por lo general, la gente lo que lleva es en una bolsa Ziploc, el lápiz, la goma y la ficha de la PDT o la PAES. Eso lo recomiendo. Ahora, uno puede llevar chocolate, que no se derrita. La verdad es que una vez me pasó, se me derritió un chocolate en una prueba. No recomendado chocolate, o sea, si se los van a comer, pero lleven una cantidad adecuada. Yo me llevo unos rolls en una bolsa. No. Lleven algo como que no lo distraiga, pero que les mantenga el activo un poco en la mente. Entonces, con este lápiz de color vamos a ir destacando. Como les decía, puede ser un lápiz rojo para subrayar, un destacador, o pueden llevar un lápiz de color y un destacador, pero nada que sobrecargue lo que llevan en la mano. Como les dije, hay examinadores que son muy estrictos con eso. Segundo, hacer anotaciones al margen de lo que ustedes vayan leyendo. Por ejemplo, acá, bueno, no tengo, pero generalmente cuando vayamos viendo las otras cosas, por ejemplo, les pueden pedir de este párrafo una síntesis, o de este párrafo la idea más importante. Entonces ustedes anotan al margen ahí todo lo que vayan sacando como en limpio. Por ejemplo, o lo veremos de nuevo, cuando haya que relacionar dos párrafos, entre el 5 y el 6, ¿qué tienen en común? ¿O por qué el 5 se refiere a esto? Entonces ustedes van a anotar ahí y luego hacer su pequeña anotación al costado. En caso de relaciones, por ejemplo acá, si ustedes ven como las ondas de este arroyuelo, pues así corre el tiempo. Había una pregunta que decía, ¿a qué se refiere con qué? Y la misma frase. Entonces, acá el alumno, en este caso mi hermano menor, marcaba de que como corre el tiempo, así corren las ondas de este arroyuelo. Entonces, hacía una flecha conectora de qué iba primero y qué iba después, porque hay veces que se pone muy poético, entonces tienen que ordenar la idea, flechas para todos lados. Nadie, o sea, ustedes pueden enviar lo que quieran en la prueba. Y obviamente muy importante también es marcar los números de los párrafos que después preguntan. Vamos a ir viendo de que como lo primero que uno hace al reconocer el texto y luego va a las preguntas. Entonces veo un texto ya, narrativo, por ejemplo, como este. Luego voy a las preguntas. Y la pregunta 1 me dice, en el párrafo 1, ¿qué quiso decir el autor? O por ejemplo, como en este caso decían, ¿en qué se relacionan el párrafo 1 y el párrafo 2? Y en ese caso, una de las alternativas, que era la correcta, era el párrafo 1 hace una introducción y el párrafo 2 complementa con más información. Entonces, cuando dice párrafo 1 y párrafo 2, uno vuelve al texto, marca 1, marca 2, después de que termina de leer las preguntas,
una visión rápida. ¿Sí? Una visión rápida, empieza a leer el texto, pero uno ya sabe qué es lo que te están preguntando. Entonces uno toma más atención a esas partes. Eso es lo recomendado. Ahora vamos a ver la prelectura. Entonces, la prueba está hecha de tal forma, como dice acá, que al principio pasen los textos más cortos y más sencillos. Tampoco son una barbaridad sencilla porque cada vez va haciendo textos más elaborados que antes, pero generalmente las preguntas, o sea, los textos más complicados los dejan último o penúltimo. ¿Por qué no siempre último? Porque de repente ponen un texto muy denso de penúltimo, y después el último ya es un poco más livianito como para que el alumno también vaya descansando. Entonces, ¿por qué hacen esto? Para que el alumno vaya de a poco tomando como el ejercicio de ir leyendo y respondiendo las preguntas, de manera que no se canse. Imagínate la primera pregunta, sea una pregunta súper compleja. Se bloquean, entonces, se bloquean. Así que, denle la orden así. Los más sencillos entre comillas, al principio, y las preguntas y los textos más elaborados más al final, o la segunda mitad. Ahora, en el último punto, como dice, a pesar de que sea el tipo de dificultad, ustedes tienen que medir bien la energía con la que van a ir leyendo, con la que se van a ir desgastando, porque son 2 horas 30 de prueba. Entonces, es agotador, es súper agotador dar las PAES, las PDT. Si ¿Es sin ustedes... pausa? Maura, dime. ¿Es sin pausa? Es sin pausa, son las 2 horas de corrido. Sí, entonces por eso es muy importante que ustedes practiquen cosas de acostumbrarse a estar las 2 horas y media ahí concentrados. De repente, por ejemplo, cuando uno va bien en el tiempo, mira un poquito, así ya se relaja, ya estoy haciendo esto, va saliendo, ya tal vez no va saliendo tan bien, pero vamos a ir arreglando, entonces uno se da unos segundos y luego vuelve, pero la prueba es de corrido, no hay pausa. Si quieren ir al baño, van con el examinador, porque siempre son 2 examinadores. Entonces uno se queda tomando la prueba y el otro lo acompaña al baño, obviamente sin celular, sin nada, porque se entregan todo antes de partir la prueba, y después vuelven al ladito de él. O sea, están muy, muy cortitos. Aunque generalmente del estrés nadie le dan ganas de ir al baño, donde se cortan todos los sistemas de una. Ya, entonces, como les decía, uno se fija en el texto que estamos viendo. Antes entraban dentro de los literarios, narrativo, poesía, dramático, y eso ya no entra. Solamente, bueno, hasta el año pasado lo que den explicado es que solamente entran narrativos y los no literarios, que tenemos literarios, no literarios. Literarios están dentro de los narrativos, vamos a ir viéndolos cuáles son, y los no literarios están los que son de información, no, de información, o sea, son textos informativos, ahí sí, son textos informativos. Entonces, cada uno de esos textos se evalúan de formas diferentes y pueden uno ir sacando ideas de manera diferente. Por ejemplo, si es un ensayo donde uno saca la tesis, cómo uno saca el problema, la solución. Si es un texto narrativo, reconocer el tipo de narrador, los tipos de personajes, qué es lo que quiere decir y las caracterizaciones. Entonces, vamos a ir viendo. Y como dice acá, ya no entra ni poesía, ni dramático, ni textos de medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son esos? Eran la noticia, cartas al director, mmm, propaganda, porque antes también había una sección para la diferencia entre propaganda y comercial, etc. De todos modos, cualquier cambio, porque siempre va a ser más o menos autorización por ahí por mayo, junio, les voy a decir lo que va a ser este año. Pero hasta lo que dijo en enero era esto. Entonces, vamos a ver los 3 conceptos generales y otros pocos más para ir entendiendo mejor las ideas que vamos a ir viendo. Entonces, emisor, un poquito, es el que emite el texto. ¿Ya? ¿Hasta ahí bien? Ya. Mensaje es lo que el emisor envía. Y receptor es el que recepciona, obviamente, el mensaje. Generalmente, esto porque se lo explico, así son muy obvios, pero es muy común que diga qué quiso decir el emisor en este párrafo, o cuál es el mensaje del tercer párrafo. Por ejemplo, de repente hay 2 personajes en un texto narrativo,
Entonces, uno tiene que saber identificar quién está hablando, quién está escuchando, quiénes no están escuchando, o para quién quiere hablar el personaje que está hablando. Y en casos de no literarios, como entregan información, el emisor es el que genera la información y el receptor, bueno, ahí vamos a ir viendo, es un personaje al cual el emisor le está ideal para el mensaje. Por ejemplo, si ustedes, Felipe, Sí, disculpe que le interrumpa. En los literarios pueden existir dos emisores o dos pueden, receptores. pueden existir dos emisores y dos receptores. Por ejemplo, si hay un diálogo, ambos están emitiendo, o por ejemplo hay, bueno, ya no entra dramático, pero antes había teatro del absurdo dentro del dramático, y ahí el emisor y el receptor se llevan a las pailas los dos. De todos modos, esto lo vamos a ir viendo con cada tipo de texto. Entonces, tema central. ¿De qué se habla principalmente en el texto? Uno tiene 7 párrafos, 20 párrafos, como estaban en el ensayo que ustedes hicieron, 25, 12 párrafos. Tema central en lo que toma todos los párrafos. ¿Qué es la estructura del texto? Es tan básico que generalmente suele ser como una frase. Por ejemplo, una noticia. Los perros de hoy en día son tratados como personas. Entonces, en este caso, el tema central serían los perros. Así, muy breve, los perros. Ahora, la idea primaria o principal es qué se dice sobre ese tema. Entonces uno saca el tema central y luego la idea principal. En ese caso, la noticia que les decía yo, los perros son tratados como hijos o como niños. ¿Qué se habla de los perros? Que actualmente son tratados como niños. Ahora, todo eso es la idea principal. El tema central, un concepto pequeño. Las nubes, la historia, Juan Pérez Pereira. Y la idea principal es qué se habla de eso. Eso es lo importante. Y generalmente el tema central sirve para armar el título. El de la noticia por lo general es más grande. Pero, por ejemplo, en un libro, La Metamorfosis. El tema central, un hombre que cambia y hace metamorfosis. Entonces, el título, listo, tema central. La idea es una frase, una oración. Entonces, el hombre que se transformó en cucaracha, o el hombre hizo una metamorfosis en cucaracha. Esa sería la idea principal. Y ahora la idea secundaria son, obviamente, como dicen aquí, son más específicas, derivan de la idea primaria, se pueden sacar varias por un párrafo, y en relevancia, por ejemplo, si uno saca una idea secundaria, el texto puede entenderse igual. Si tú sacas la idea principal, el texto te queda ahí en nada. Y luego, bueno, es importante también estas porque las pueden preguntar por, como, ¿cuál es la idea del segundo párrafo? O, ¿qué se refiere este personaje cuando dice esta frase? Muy específica. Y acá tenemos los conceptos generales también, o sea, los últimos conceptos generales que son la... Puede, nuevamente interrumpiendo, lo siento. Puede como resumir porque estaba anotando porque es muy confuso el tema del tema principal y la idea principal como que se confunden mucho, entonces así Sí, como una definición como lo que estaba haciendo para poder anotarlo, ya. por favor. Sí, sí. Mira, lo que más sirve, lo más didáctico, es que se puede responder, como dice acá, de qué se habla principalmente en el texto. Y para hacerlo más específico, usa un concepto. Un concepto que habla todo el texto. Y la idea principal, como dice acá en rojito, ¿qué se dice sobre inserte tema central? Sobre ese concepto. Entonces, ¿qué se dice sobre? Ese podría ser como el resumen más acotado. Excelente. Qué bueno que me pregunten. Entonces, estos son, ¿por qué los vamos a ver? Porque estas son como las columnas de las preguntas de lenguaje. La identificación, que vamos a lo primero que vamos a ver hoy, encontrar los elementos del texto. La inferencia es deducir información a partir de lo que dice el texto. Es decir, identificar sería como 2 más 2. Una inferencia sería 2 por 2. La síntesis es tomar varias ideas y hacerlas, por ejemplo, tema central. Eso es una pregunta de síntesis.
la idea principal de un texto, la idea principal de un párrafo. Eso es síntesis. La interpretación generalmente busca función, el porqué de las cosas, qué se utilizaba por qué se utilizaron las comillas, qué quiso hacer el autor con esta frase, por qué la puso entre comillas, por qué la pone entre paréntesis. Todas esas preguntas como de función, interpretación. Y luego la más complicada, vamos subiendo en dificultad, las más complicadas son las de evaluación. Entonces, hacemos juicios de valor de lo que el autor está diciendo, o lo que quiere decir, o por qué dice eso. Son las más complicadas porque se sacan a partir de la inferencia, incluso algunas tienen que ver con conocimiento de mundo del alumno. Son las más complicadas. Ya, hasta ahora, estas son el esquema general de la PAES. De todos modos está cambiando, porque ahora DEMRE ya no la reconoce como habilidad básica, intermedia y avanzada, tal como es, sino que solamente le pone ya como los conceptos que tienen abajito, pero se entiende más fácil así. Y nosotros ahora vamos a ver este de acá, que se llama comprender, analizar, el primero, que son parte de las habilidades básicas. Como les decía, acá tenemos sintetizar, interpretar, la inferencia, análisis del autor, que son las más complicadas, transformación y evaluación. Ya. Primer punto. Comprender y analizar información explícita, es decir, localización. Más específico, esto es lo que pide DEMRE para esta parte. Nosotros estamos viendo extraer información explícita del texto. Es el que vamos a ver hoy día. Dentro de un macro de localizar. Lo bueno de esto es que todo te lo dice el texto. Todo. Entonces, uno busca, lo tiré para allá para poder verlo de este lado. Uno busca dentro del texto la pregunta textual. Si llega a haber algún cambio, van a ser sinónimos muy directos. Como dice acá, o frases. Por ejemplo, en vez de café marrón, no sé. En vez de se movilizó, el hombre tomó un auto. Son cosas como que van cambiando muy poquito. Y en esta frase, o sea, y en esta parte de las preguntas, no deben poner información que ustedes crean que es correcta, sino que está textual. Textual. Si no lo dice, no existe. Es importante reconocer y diferenciar estas preguntas de las de interpretación. Porque incluso, bueno, hay que tener harto cuidado con eso. Por ejemplo, en los ensayos de CPECH, a estas preguntas les ponen a veces alternativas de inferencia. Y eso ya no va, como del 2015, que DEMRE solamente pone preguntas textuales en las respuestas textuales. Entonces, tienen que hacer una diferencia, y ojalá les sirva harto como este tipo de cosas, para poder diferenciar cuáles son las preguntas que tienen que identificar solo con el texto, de cuáles ustedes tienen que ponerle un poquito más de información. Entonces, parten, obviamente muy fácil, como según el texto. De acuerdo con el texto, de la lectura del párrafo, y ahí les van a poner 1, 2, quinto, séptimo, se afirma, se señala, se indica, se asevera. O sea, no hay nada que ustedes le pongan de su trigar. Todo lo que sale en el texto. Y estas también. ¿Cuál de las siguientes es verdadera? Y mi favorita, ¿cuál de las siguientes es falsa? Ustedes no saben cuántas veces me equivoqué marcando verdaderas en las falsas. Y a muchos alumnos también les pasa. Así que esta es una técnica que nos recomendaban, que era marcar todas las alternativas, y también me di cuenta que me servía mucho en biología. No sé si ahora están haciendo eso, pero cuando di la PSU, la PDT hace poco, hace como 3 años, 4, había muchas que ponían falsas. Y yo iba y marcaba la primera verdadera que encontraba. Porque uno igual está apurado, porque uno está nervioso, porque uno quiere sacar el mejor puntaje. Entonces, para no equivocarse, y como siempre les digo, echársela al bolsillo, uno las marca para abajo, o les pone una F gigante, para que uno sepa que son falsas. Como les digo, también les puede servir en biología, en química, en física no, porque son casi todos cálculos. Pero generalmente, por ejemplo, biología tenía varias aseveraciones que decían, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes tesis es falsa? O cuál de las siguientes no se puede obtener a partir del texto. O sea, a partir de no sé, ponían como un cuadrito con célula.
por ejemplo, con un informe de célula. Entonces uno marca el tiro. Puede ser, como dije, una F grande, un asterisco, una raya en vertical en las alternativas, cosas de que ustedes después vuelvan y, de verdad que era falso. Muy importante. Entonces, vamos a primero leer las preguntas y, como les decía, acá en párrafo específico van a hacer un círculo. Luego, van a leer el texto desde el principio y a medida que vayan encontrando las preguntas las van resolviendo. Por ejemplo, como les decía acá, ustedes van a haber leído y van a ver, por ejemplo, que uno dice, cuando Graciela dijo, y aparece entre comillas, Pedro, ya no te amo, ¿qué quiso decir? Y como ustedes ya leyeron la pregunta, cuando lo vieron en el texto, al encontrar que Graciela dice, ya no te amo, esta es una pregunta, entonces se pueden ir, depende de cómo les guste a ustedes, pero sirve mucho ir resolviendo a medida que uno va leyendo el texto. Pregunta, texto, pregunta, texto. Y cuando uno termina el texto, ve si está todo correcto, si al final no hubo ningún cambio. Por lo general no hay problemas, pero siempre se recomienda revisar antes de pasar a la siguiente, antes de pasar al siguiente texto, cosa de tener todavía fresquita la historia. Ahora, estas preguntas, y vamos a verlas en los ejercicios, tienen estos distractores y los van a encontrar en el 90% de las preguntas textuales. No, creo que el 99,9%, así como un lisofón contra las bacterias. La pregunta puede tener una alternativa que tenga información correcta y luego información falsa. No sirve, no sirve. Luego, otra alternativa que tenga información correcta y luego información exagerada. Por ejemplo, como acá dice, la mayoría de la gente come pan. O por ejemplo, se ha descubierto que algunos perros comen basura. Entonces después el DEMRE va a poner abajo, todos los perros comen basura. Y no. O por ejemplo, como acá dice, la mayoría de la gente come pan, todos comen pan tampoco. Entonces, Profe, Cristian, dime. eso llevaría a ser como no generalizar. Claro, o sea, si el texto dice algunos, es algunos. Si el texto no dice todos, no son todos. En estas preguntas, después vamos a ver otras preguntas que son de inferencia, donde uno puede ponerle un poquito más. En estas, no. Así que es fácil, es más fácil, no tan fácil, pero más fácil ir descartando las preguntas cuando dicen todos, nunca, jamás, siempre. Es como que uno cacha de que, me quieren vender la pomada, ¿no? Entonces, esa pregunta uno la mira, pero ya con más recelo. Como les decía acá, no deben añadir conocimiento del alumno. En estas, no. Más adelante, sí. En estas, no. Solo lo del texto. Y siempre se deben descartar sobre inferencias. Por ejemplo, no sé, pues iba caminando y estaba el suelo mojado. Realmente va a decir como, ya, entonces, ¿cuál de las siguientes es correcta? Antes de que la persona pasara por allí, llovió. Y es como, uy, estaba nublado y estaba el suelo mojado. No, no, nada, nada. Si no dice que hubo un chaparrón, no hubo chaparrón. Entonces, acá de nuevo, según el texto, de acuerdo con el texto, de la lectura del párrafo X, del párrafo 1, 2, 3, de la siguiente alternativa verdadera, de la siguiente alternativa falsa. Y acá tengo las preguntas de EMRE, que saqué así, al azar, según lo expresado en el primer párrafo, ¿qué es lo provocado cada vez que las personas toman conciencia de los problemas ambientales? Entonces, según lo expresado en X párrafo. Acá dice también, según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes disciplinas sigue sin ser asimilada por la ciencia? Entonces acá en el texto había una parte en la que el autor decía, esta disciplina no ha sido, entonces era textual. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a un problema? Es decir, buscar una falsa. Y uno va a descartar. Y como dice acá, de acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Estas son las preguntas clásicas, como les decía, son típicas de DEMRE.
Y esta ustedes tienen que tenerla correcta. Ejercicios, ya. ¿Tienen cuaderno a mano para tomar apuntes, lápiz, hoja, papel? Les voy a dar 2 minutos, que es lo que aproximadamente se deben demorar por pregunta. Estas son las más fáciles. Así que son 2 minutos para leer el texto y luego 1 minuto por pregunta, porque son leer, marcar, leer, marcar. Ya, vamos a poner el temporizador. No se equivoquen, son 2 ejercicios y les voy a mandar una guía durante la semana. No está el reloj acá. Temporizador de 2 minutos. Ya, ¿están listos? Para que tomen su apunte, su cuaderno, ahí. Y acá viene el primer texto, luego las preguntas. Ya. Listo. Ya, ahora viene la primera pregunta y les voy a dar 1 minuto y luego de ese minuto en el chat quiero que me vayan diciendo la alternativa que ustedes pongan. Luego del minuto. Porque luego del minuto, porque va a haber gente que lo está respondiendo y ustedes van a estar haciendo sí, subiendo, subiendo la alternativa y al final no van a alcanzar. Así que voy a tener el chat abierto. Acá. Profe, ¿por privado se lo mandamos o al chat No, en general? el chat general. Pero yo les voy a avisar cuando lo... Profe, ¿se puede por micrófono o no? o ideal por... Ya, pero ahí vamos a ver. Después del minuto, ustedes disparan todas las alternativas. ¿Por chat o por...? Aquí viene 1 minuto. 5 segundos, tienen todas sus alternativas. Tienen abierto el chat o el micrófono. Ya.
Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la E? Van por la D, van por la A, por la D, E, por la C. ¿Dijo alguien? ¿Ya? Ahora creo. D, A, ya. Está buena, está buena. Me gusta que estén participando, me encanta. Ya, está bueno que participen, pero está bastante variada la pool de respuesta. A ver, ¿cómo es? Vamos a ver. D dice. Vamos a ver. Y es la D2. Vamos a ver aquí cuáles son incorrectas, cuál es exagerada y cuál no salía en el texto. Pretende hacer una síntesis de muchos conocimientos. Entonces, acordaron acá los sabios del mundo, resumir ese conocimiento y plasma la historia de la humanidad. Esas fueron las que uno si estuviese rayando, yo habría rayado eso y esto de acá. Luego, marcan que las personas lo usaban para ver el futuro, los que marcaron la A, no estaba en el texto. Es información que uno sabe y que le pone de su cosecha al tarot. Obviamente lo hacen con su qué, no van a poner como una cosa que no tenga nada que ver, sino que una cosa que específicamente te confunda. Pero Ahora, igual en el texto sale que es del pasado, el presente y el futuro. claro, pero Por no eso no es sirve, la... no dice que, No, acuérdate que no, son por eso decía textuales. que no es la... Ah, claro. Además, por ejemplo, si alguien quiere basarse al revés, como que acá se ve el futuro, acuérdense que son textuales, entonces tiene que decir que se puede ver el futuro, como dice acá. Acordaron a resumir ese conocimiento y plasma la historia. Acá en la D, información exagerada, sentido indescifrable, que no fuera fácil de descifrar, no significa que sea indescifrable. Es como lo decía yo, si la mayoría de la gente come pan, no es que todos coman pan. Es pequeña la diferencia, pero van a ir practicando, y más con la guía. ¿Es una superstición? No sale que sea una superstición. Y se creó para expresar de forma misteriosa la historia de Alejandría. Se lo sacaron también de la mano. Ya. Yo sé que en este momento ustedes se empiezan a enojar, que van a estar así, pero de a poco le van a ir agarrando la mano a los señores de mar, o al señor Profe, de mar. Cristian, dime. eso es lo que pasa, que como que respondo muy atontado. Ahí me di cuenta recién que no decía eso de por qué se... O sea, sí dice por qué se creó, pero en ningún momento dice que se creó para expresar la historia. Muchas gracias, Cristian. Qué bueno que te haya dado cuenta. Entonces, la idea tampoco es ofuscarse o no se vayan enojando, porque, por ejemplo, en matemática pueden tener una materia y es muy probable que no se equivoquen. El lenguaje van a entender la materia, pero requiere, como le había dicho antes, práctica. Así que hagan las guías cuando se les... No te pongas triste, Felipe. Ya, 2 minutos para leer el siguiente texto que viene y luego la pregunta.
Listo. Un poquito más complicado el texto. Esta pregunta, ambas han sido preguntas de ENRE, y de hecho ahí mismo, en el mismo texto de ENRE, salía esto mismo. Cátedra igual sede del obispo. No siempre salen, de repente, en los textos largos, por ejemplo, de repente abajo le aparece la definición de una palabra, que puede ser más complicada. De repente no. Obviamente lo hacen con su qué. Entonces, un minutito para la pregunta. Recuerden, como lo anterior, ver información que está explícita, información que está textual, información que ustedes le están poniendo un poco más, exagerada, y la que no está. Entonces, vayan parte por parte. Ah, Ya, dicen A. Vamos a ver, sigan tirando sus alternativas. En este bingo de alternativas A. Ah, hay dos, ahora hay dos candidatos. En la anterior estaban dos por todas las alternativas, ahora hay solamente dos candidatos. Así es. Sí. ¿No está el chat? Acá está. Catalina, entre la A y la D, efectivamente, una de las dos es la correcta. Y vamos a ver los por qué. Quedan algunos todavía respondiendo. Están escribiendo todavía. A, D, A, D. Recuerden ir descartando exageraciones y cosas que no están en el texto. Ahí está en la pillería, a ver si alguien quiere cambiar. Descartar exageraciones y lo que no está textual en el texto. No le pongan nada de su cosecha. No, ¿cómo se llama? No infieran. Algo puede ser muy parecido, pero no textual, no existe. Entonces, vamos a ver, redoble tambores. Ahí está. Era la A. Veo varios celebrando. Es que era obvio, porque si hubiera sido la D, en el texto en ningún momento se habla de pinturas. Y la D suponía que había pinturas. Fue sí, yo fácil pensé de lo mismo. Súper, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Igual lo que estaban en la D es complicado porque tienen que De descartar. hecho, profe, ¿Sí? me dio risa porque estaba leyendo, por ejemplo, la 3, solo, o sea, la 3, claro, son edificios cuyas estructuras, perdón, donde decía lo de pinturas, creo, como que leí pinturas y dije al tiro que no, porque en ningún momento el texto menciona pintura. Claro, las influencias del estilo, sí. Po. Entonces, eso es lo bueno, como estaba complicado, siempre, todos los años me gusta texto porque descartar la D es complicado, porque efectivamente habla de acá de finales del siglo XII y XIII, y acá también hablan de construidas a finales del XII y del siglo XIII, pero que estén construidas no tiene nada que ver con la influencia que tengan. Por ejemplo, no puede construir ahora ¿cómo se llama ese autito antiguo? Bueno, un autito de modelo antiguo, pero va a tener una influencia de otro, o por ejemplo cuando la ropa puede estar construida ahora, pero con influencia de los años 80 o de los años 90.
Entonces, eso sería inferencia. Ustedes le están poniendo un poquito más de lo que debería. Estas son preguntas textuales. Entonces, directamente la 2 no era porque no invitan a destacar el papel del hombre, porque de hecho el hombre se sentía muy pequeñito. Aquí está. Parecen empequeñecer todos los implementos humanos y minúsculos, o sea, no invita a destacar nada. Y luego lo de la influencia, súper a todos los que tuvieron la A. Así que eso, terminamos hoy día. ¿Qué les pareció? ¿Está bueno? ¿Está Yo entendible? quería más preguntas. Sí, Ah, bueno, pero les profe. voy a mandar más guías. Está bueno. Tampoco para agotarlos tanto, así que va a haber guía de la semana. Yo creo que mañana se las mando para tener como un nuevo La formato. guía hay que enviarla. No, en realidad. Yo no exijo que me envíen las guías, pero sí vamos a partir con la guía la próxima semana. Así que el que no la hace va a tener 20 minutos así, pero al aire. Así que háganla. Además, les sirve. Profe, Dígame. en el PDF que usted envió al grupo de WhatsApp nos sale al final estos ejercicios que... No, no sale porque si hubiese mandado, hubiesen visto los ejercicios de Ah, antes. pero los podrá mandar como para Sí, igual ahora los anotarlo. puedo mandar. Puedo mandar. De hecho, no sé si se dieron cuenta, el nombre era como guía, o sea, lenguaje 01-alumnos, como específicamente tratando de los ejercicios. En algunos vamos a hacer ejercicios en clase y en otros vamos a pasar solamente materia y luego vamos a hacer la guía. Ahí sí tienen que hacerlo. Ya, chicos, eso. Bueno, yo confío en que ustedes hagan la guía, porque yo sé que en otros ramos le están exigiendo, yo quiero que practiquen harto. Pero fue una consulta, pero después de usted va a dar las alternativas correctas después de Sí, un tiempo sí, para voy poder a- saber en qué me equivocamos. voy a darla, podría ser un día, a ver, no sé si darla, o sea, el otro año generalmente le ha dado en la misma clase. Entonces ustedes me van a hacer las preguntas. Yo creo que eso es lo mejor, porque si se las mando antes, pueden confiarse o algo así. No, yo creo que las voy a dar al principio de la siguiente clase. Así que hagan la guía. Y nos vemos. Nos vemos en la Profe, próxima la va a semana en la mandar guía por por el WhatsApp. grupo. Ah, ya. Sí, la mando por WhatsApp. Gracias, profe. Ya, ¿alguna Gracias por su pregunta? clase, profe. Una. Ya. Ya, chicos, besitos, que les vaya bien. Gracias, Chao, profe. profe, Suerte gracias por poniendo su hasta cada tiempo. semana. Todo. Gracias. No, Chao. profe. Todo. Mm.